Luisa Cáceres Díaz de Arizmendi nació en Caracas, capital de la Capitanía General de Venezuela, el 25 de septiembre de 1799. Era hija de Carmen Díaz y de José Domingo Cáceres. Tuvo dos hermanos, Manuel y Félix. Su padre, José Domingo Cáceres, era un hombre ilustrado, un verdadero patriota, un pedagogo en todo el sentido de la palabra, de origen canario. Pero a pesar de no tener heredad ni título, era un hombre ilustrado y ganado para la revolución de la independencia, hasta tal punto que jugó un papel importantísimo en la rebelión de Caracas, aquel histórico 19 de abril de 1810. Desde muy temprana edad, Luisa Cáceres se distinguía por su hermosura. De estatura mediana y bellas facciones, llamaba la atención por su porte y gentileza. En la Navidad de 1813, conoció al coronel patriota Juan Bautista Arizmendi durante una ceremonia religiosa que en la época se hacía en torno al pesebre o nacimiento. El primer biógrafo de Arizmendi, Mario Mariano Briceño, asegura que fueron presentados por José Félix Rivas y que el hombre quedó impactado por la muchacha que acababa de cumplir 14 años. Soy Alexander Torres y los invito a que busquemos la vida de Luisa Cáceres de Arizmendi, una pasión por la revolución y la independencia, y que Clio, la musa de la historia, nos sirva de guía. A finales del siglo XVIII, los habitantes de la Capitanía General de Venezuela se distribuían en el territorio siguiendo los círculos económicos impuestos por la relación colonial con España. La provincia de Caracas, epicentro de la economía de plantación, era la más poblada, contando con mayor número de pardos y esclavizados. Los indígenas, en su mayoría, se habían visto obligados a desplazarse hacia las fronteras, huyendo de la dominación europea y la cristianización. Los africanos esclavizados, buscando escapar de su dura condición, se refugiaban en cumbres y rochelas, lejos de la mano inclemente de los amos. Luisa Cáceres de Arizmendi vivió las convulsas primeras décadas del siglo XIX venezolano y tuvo una participación estelar entre 1810 y 1818. Su vida histórica, entre comillas, está consustanciada también con la vida de Juan Bautista Arizmendi. Los esposos vivieron de cerca los estragos de la guerra. Fueron testigos de excepción de la construcción y también de la caída de la República de Colombia. Y, como si fuera poco, fueron protagonistas de la consolidación de la República Independiente de Venezuela. Fue hija de Carmen Díaz y José Domingo Cáceres. Tuvo dos hermanos, Félix y Manuel. José Domingo Cáceres fue un pedagogo de origen canario, profesor de latín y gramática. Enseñó a su hija a leer y a escribir y la instruyó en los principios de valores de la época. Pero como era tradición en la época, la educación de Luisa fue orientada para ejercer las labores propias de una esposa y de una madre. No recibió instrucción escolarizada como la mayoría de las mujeres de su época. El 6 de marzo de 1814, el realista Francisco Rosete toma la guarnición de Ocumare
y le da muerte al padre de Luisa Cáceres de Arizmendi. Mientras tanto, en la Comandancia Militar de Caracas, Juan Bautista Arizmendi organiza unas tropas con la finalidad de auxiliar a los sitiados en Ocumare. Entre esta expedición armada se encontraba el hermano menor de Luisa Cáceres de Arizmendi, Félix Cáceres. Lamentablemente fracasa el intento de Arizmendi. Félix Cáceres es tomado preso, procesado y ejecutado el 16 de marzo de 1814. Otro duro golpe para esta mujer que hoy recordamos. En 1814, Luisa Cáceres sale de Caracas en la famosa emigración a Oriente. Las juntas revolucionarias en América se imponen. Abdica el rey de España Fernando VII a favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón. El pueblo español se levanta en contra de este hecho y comienza a conformar juntas de gobierno regional que, bajo la máxima de que en ausencia del rey la soberanía retorna al pueblo, se adjudican el mandato de la nación. La necesidad de cohesión entre estas juntas da paso a la conformación de una junta central que pretende asumir funciones de gobierno nacional. Todos estos acontecimientos impactan en América y desencadenan también la conformación de juntas de gobierno autonomistas bajo la misma premisa de que la soberanía en ausencia del rey debe retornar al pueblo, dándose así la primera experiencia de gobierno autónomo americano. Para comprender la trascendencia histórica de Luisa Cáceres de Arizmendi, es fundamental hacer una rápida caracterización de la época, haciendo énfasis en la coyuntura de 1810, pero previo 1808. Es decir, desde la invasión de Napoleón a la península ibérica hasta aquel histórico Jueves Santo, 19 de abril de 1810, en el cual un grupo de criollos caraqueños depusieron a Vicente Empara y Orbe, capitán general de la bien llamada Capitanía General de Venezuela. En 1808, Napoleón Bonaparte invade la península ibérica y hace preso a Fernando VII. Napoleón impone nada más y nada menos que a su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella, porque se dice que era afecto a las bebidas espirituosas. En todo caso, eso genera lo que en la historiografía se llama vacío de poder. Ante la ausencia del rey, del legítimo, de Fernando, del príncipe de Asturias, en donde residía ahora la soberanía, y todo el mundo gritó en el pueblo. Eso trajo como consecuencia que el pueblo organizado conformara cuerpos en lo político y en lo militar en defensa de la legitimidad del rey cautivo, del rey ausente. Esas juntas fueron gobiernos locales en Murcia, en Sevilla, en Cádiz, y la conformación de esa junta desembocó en una junta central. En esa junta central se organizaba la defensa y la legitimidad de Fernando VII. Debido al avance de las tropas napoleónicas, lamentablemente para algunos, el pueblo español fue arrinconado y un grupo tomó la decisión de crear una regencia en Cádiz. Pero esa regencia fue vista en América como ilegítima
y nada representativa de los intereses de los criollos americanos. Esta coyuntura internacional va a repercutir en Venezuela y se va a poner en tela de juicio la legitimidad del capitán general Vicente Emparay Orbe y de Vicente Basadre, que es el segundo a bordo. Eso ocurrió el Jueves Santo, 19 de abril de 1810, cuando los caraqueños del Cabildo, liderados nada más y nada menos que por Francisco Salia, prácticamente sometieron a cabildo abierto al capitán general de Venezuela, Vicente de Emparay Orbe. Era la convulsión que tarde o temprano, o más temprano que tarde, iba a dar el paso hacia nuestra independencia. Era 1810 y Luisa Cáceres de Arismendi apenas tenía 11 años de edad y ya se estaba percatando de la crisis colonial y del vendaval de la revolución de independencia. Las juntas de gobierno en su mayoría son brutalmente reprimidas por las autoridades peninsulares, lo que da paso al recrudecimiento de las rencillas entre españoles y americanos y finalmente a la lucha por la emancipación total y definitiva. La violencia que desatan las desplazadas autoridades peninsulares en contra de esta iniciativa autonomista va a desencadenar una cantidad de enfrentamientos que dieron paso a la definitiva independencia política. La trayectoria de Luisa Cáceres en los sucesos de la independencia corrió siempre a la par de las acciones de su esposo, Juan Bautista Arismendi. Este, en 1810, fue ascendido a coronel por la Junta Provisional que se constituyó en la isla con motivo de los sucesos del 19 de abril de ese año. En enero de 1812, formó parte de la expedición que zarpó a Cumaná hacia Guayana, con el objetivo de controlar dicha provincia por desconocer el gobierno surgido en Caracas como consecuencia del movimiento de 1810. Después de su muerte en Caracas en 1812, Domingo de Monteverde ordenó a Pascual Martínez, gobernador de Margarita, detener a Juan Bautista Arismendi junto a otros patriotas. Luego de varios meses en las bóvedas de La Guaira, Arismendi obtuvo la libertad. De regreso en la isla de Margarita, Arismendi encabezó un movimiento en contra del gobierno de Pascual Martínez, que terminó con la deposición y muerte de este. Posteriormente, en los primeros días de noviembre de 1813, llegó a Caracas, donde recibió el reconocimiento de Simón Bolívar como jefe supremo de la República, tras lo cual marchó a Barlovento a reforzar las acciones del teniente coronel Francisco Bolívar Aristigueta, quien había sido enviado en septiembre de ese año a cooperar con algunas unidades de las tropas de Oriente contra partidas realistas que operaban en los pueblos de Panaquire, Mamporal, Río Chico y otros de la misma zona. En febrero de 1814, en cumplimiento del decreto de guerra-muerte, Arismendi, por órdenes de Bolívar, mandó a fusilar a 886 prisioneros españoles en Caracas. Para engrosar su número, añadió inclusive los enfermos en el hospital de La Guaira, cerca de 500 a 1000, entre los días 13 y 16 del mismo mes. Bolívar escribió los detalles al Congreso de Nueva Granada.
que sepa coser, que sepa Bordar y que ponga la mesa en su santo lugar. en su santo lugar. ¿Eso le tocó, Danae, a doña Luisa? ¿O ella fue una mujer un poco más irreverente? No irreverente, apoyada. ¿Cómo es eso? Apoyada por su papá. Ah. Porque el hombre, siendo catedrático de la Ujú. universidad, se preocupó por enseñar a su hija lo que parecía que no era muy usual en el tiempo, pero sí había una enseñanza básica para las muchachas. Luisa recibió un poquito más de información, incluso en filosofía y sobre todo en la parte de los valores. Él inculcó en sus hijos, en los otros dos, Félix y Manuel también, lo que era el valor de la responsabilidad y el compromiso. Y yo creo que eso fue lo que signó la vida de Luisa Cáceres en el tiempo, incluso previo a los momentos más tumultuosos de su vida cuando inicia la independencia. Claro, si ella nace en 1799 y el vendaval revolucionario arranca en 1810, en esos 11 años ella tuvo que tener por lo menos preocupaciones intelectuales, visiones, digámoslo así, políticas, aun cuando no tuviera una definición doctrinal clara, ¿no? Su padre, José Domingo, como usted dice, profesor de latín y de gramática. O sea que los libros de historia también. De historia, o sea que los libros de la Ilustración estaban seguramente. A pesar de que están prohibidos. A pesar de que estaban A pesar prohibidos. de eso, muchos caraqueños tuvieron acceso a la información. Acuérdense, si consigue el libro de Leal, tienen que leerlo. Leal nos habla de las bibliotecas en la colonia. El profesor Ildefonso Leal. Sí, y era riquísima la información y eran bien nutridas las bibliotecas de ese tiempo. No éramos tan iletrados como pareciera que alguna propaganda tendenciosa quiere hacer ver de ese periodo. Porque mira, cada periodo tiene sus aspectos también positivos. Cuando revisamos la historia, si podemos hacer esa revisión, vamos a tener una actitud mucho mejor hacia quiénes somos y hacia dónde nos vamos a dirigir. Estudiar a una mujer como Luisa Cáceres de Arizmendi, sobre todo su base formativa inicial, es todo un reto, ¿no? Sobre todo porque la historiografía parece que estuviera centrada en la figura del hombre nada más. Sí. Lo que pasa es que en 1810 fue una época de cambio en todo sentido. Pero el drama humano movió también a las mujeres que estaban en otros oficios. Tú podías decidir o te casabas y parías un montón de muchachos, desde los 12 años ya era la edad para ser casamentera, o te ibas al convento y te dedicabas a ilustrarte. Entonces, en la decisión pareciera que no tuvo mucho tiempo Luisa Cáceres porque aparecieron todos los eventos de 1810, 1811 y luego en el 13 de la pérdida de su padre y su hermano y el proceso de la inmigración a Oriente. Una chica de 15 años enfrentada, imagínense, enfrentada a una situación tan difícil y que sobrevive a 22 días de camino. Una gente que no estaba acostumbrada a caminar porque estaban en su casa y podían tener reuniones cercanas, pero no era lo usual. Entonces, fue un tiempo muy intenso. Usted como estudiosa de la conducta, pues, podríamos hacer una caracterización de ella. Ya usted dice, por ejemplo, la entereza que la caracterizaba, la valentía, los valores. Cuando usted dice los valores que le infundió su padre, José Domingo, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles valores? La responsabilidad, la lealtad, el entender que las personas cercanas a ellas tenían también que cumplir con sus obligaciones. Y eso fue lo que definió su respuesta cuando estuvo en cautiverio. Entonces, más allá del temor o de la angustia que debió ella atravesar como mujer, como una joven embarazada, con el peligro por tanto maltrato que recibió de perder a su bebé, que al final lo perdió, fue una mujer de gran valor, o sea, de gran resistencia, porque ella sabía que su esposo y el ideal por el que murió su padre y su hermano era importante mantener, importante apoyar.
Y una de las cosas que no solamente Luisa Cáceres, sino todas las mujeres que vivieron en ese tiempo el avatar de la guerra, pudieron manifestar en sus conductas ese apoyo y esa conciencia de lo que estaban haciendo y del papel que estaban jugando. De tal manera que la conciencia del papel que estaban jugando, de tal manera que el sentido de responsabilidad y los valores infundidos en el hogar, de alguna manera u otra, sirvieron para la formación de aquella mujer que más tarde va a pasar la historia como una apasionada de la libertad, como una revolucionaria independentista integral. En septiembre de 1815 se ordena apresar a Arizmendi, quien decide iniciar la resistencia al invasor monárquico y se atrinchera, junto con Luisa, en la parte norte de Margarita. Ante su empecinamiento patriota, insobornable frente a las tentaciones y amenazas, Arizmendi rechaza o elude las proposiciones del jefe español Cobián, a quien se le había confiado el control del norte de la isla. El 24 de septiembre, Cobián, quien tenía la orden de hacer rendir o matar a Arizmendi, ordena la presión de Luisa Cáceres, creyendo que así el hombre sería más fácil de reducir. Luisa se encontraba embarazada y es conducida a la Asunción, donde se le señala la casa de la familia Agnés por cárcel, mientras todos los bienes de Arizmendi son confiscados. Días más tarde es encerrada en las bóvedas del castillo de Santa Rosa. Era un calabozo oscuro y sin luz. Allí recibió maltratos y vejámenes ante los cuales nunca cedió. Un centinela vigilaba hasta sus menores movimientos y es obligada a comer el rancho que le dan como único alimento. Arizmendi, al que Morillo había perdonado de la sentencia de muerte, se revelaba su partida al desembarcar el 14 de noviembre de 1815 en Margarita con 30 hombres, reuniendo rápidamente a 1.500 armados principalmente con machetes y azadones, pasando además a cuchillo a toda la guarnición española de Juan Griego, unos 200 hombres al mando del gobernador Joaquín Urreistieta, apoderándose de la isla. Danae, decía el poeta peruano, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. Estamos hablando del inmortal César Vallejo. Esos 8 años, 1810-18, fueron golpes muy fuertes para doña Luisa. ¿Cómo fue eso? Eso fue un drama humano que no solamente vivió ella, sino todos los venezolanos y españoles que estaban pisando esta tierra. Pero esa calidad humana logró hacer que trascendiera a ese duro periodo con pérdidas importantes en su familia, desde su padre, su hermano, sus tías durante el proceso de migración a Oriente, que fue realmente devastador para la población. De 20.000 personas que salieron, solo llegaron 9.000. Sí, recordemos que la expedición a Oriente ocurre el 7 de julio de 1814, donde huyéndole a las fuerzas del abismo, a la Legión Infernal, a José Tomás Bove, los caraqueños, exactamente, aproximadamente 20.000 almas, salieron espavoridas hacia el oriente del país. Y entre eso, por supuesto, la familia de Luisa Cáceres de Arizmendi. Sí. Sabemos que perdió tías por el camino. Sí, sí. Al final quedó prácticamente sola. Y de allí es que va para
llega a Cumaná, A Cumaná. Cumaná, y después de allí pasa a Margarita, A donde logra la Margarita. protección. Pero en ese trayecto, Ajá. ella estuvo a punto de morir. Ella fue ¿sí? salvada por el Libertador. Ella en la quebrada de Guarenas perdió una crecida y ella perdió zapatos, perdió su maletica. Y el Libertador saltó al agua y la salvó. Eso es lo que señalan las crónicas. Es decir, un sino trágico. La tragedia era persistente. Pero ella tenía que resistir y ella fue salvada. Entonces, esa prueba de que tenía que seguir resistiendo la lleva entonces a llegar a los brazos protectores de Arismendi, que ya la había pretendido años antes. Muy bien. Pero era muy jovencita. Sin embargo, las chicas de esa época, ya de 10 años en adelante, de 12 años en adelante, estaban en edad para casarse. Ella, los padres así la cuidaban, que le dijeron a Arismendi: no, señor, usted no se casa. Entonces, cuando pasa todo esto, que ella logra salir de este desventurado viaje, es llevada a Margarita, y en Margarita encuentra nuevamente a Arismendi, que la toma bajo su protección, y a su hermano, y se casan en el año 15. Muy bien. Diciembre de 1814, comienzo del año 15, tienen una estrecha relación y se casan. Ahí pasa a ser Luisa Cáceres de Arismendi. Así es. Luisa, la joven esposa del general Arismendi, el más exaltado de los patriotas isleños, rogará por su vida y la de su esposo. Suplicará clemencia y jurará lealtad al rey. Su señor era tan importante en los propósitos de Morillo como conquistar la Asunción y la fortaleza de Pampatar. En los cientos de juicios por infidencias, traición al rey, que se abrieron en Venezuela tras la llegada de Morillo, era común que las mujeres clamaran clemencia para sus esposos, hijos o padres acusados de insurrectos, y sobre todo, que renegara en su nombre de la causa patriota. En las cárceles, en los tribunales, en sus propias casas o teniendo que huir de ellas, las mujeres padecieron la guerra tanto como la padecieron los hombres en los campos de batalla. Los brigadieres Juan Bautista Pardo y Salvador Moxó ordenan que se traslade a Luisa Cáceres de Arismendi al castillo San Carlos de Borromeo de Pampatar, donde permanece algunos días. Luego es trasladada a la prisión de La Guaira y posteriormente al convento de la Inmaculada Concepción en Caracas, donde ingresa como prisionera el 22 de marzo de 1816. Durante todo este tiempo se le mantiene incomunicada y sin noticias de sus familiares. El expediente del embarazo de ella, Bueno, que la historiografía siempre señala como muy trágico, ¿no? sí, es que fue muy trágico. Si nos acordamos que las penas corporales de prisión eran intensas, a ella no se le respetó su estado de embarazo. Ella fue sometida a situaciones muy duras. Todos los venezolanos, y eso lo repito siempre, que han ido a Margarita y han pasado por el Castillo Santa Rosa, conocen la cuchillita donde la metieron. Eso era estrecho, y para una mujer embarazada, estar en esas condiciones, torturada porque sus carceleros no eran precisamente muy amables. Ella pasó un momento muy trágico que significó también la pérdida de su bebé. La niña nació muerta. Entonces, este primer embarazo no logró llegar a término por esta circunstancia adversa. Muy debilitada, ella es pasada entonces a La Guaira, y de La Guaira pasa al convento de la Concepción. Convento que era, en ese tiempo, el lugar donde muchas de las niñas y jóvenes de la sociedad caraqueña recibían la educación básica y algunas nociones para ser amas de casa. Luisa no sé si habrá llegado al convento, no he conseguido documentación sobre eso, pero qué cosa que ella va a ser detenida en ese lugar, hasta que logra pasar a España y se encuentra con otra tragedia, porque la mujer parece que encontraba los momentos como más trágicos, y son asaltados y ella tiene que tomar una decisión.
o regresa a Venezuela sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de recursos, o se mantiene prisionera y llega a Cádiz, lo que finalmente hizo. El canje, en algún momento se le plantea a Arismendi. ¿Cómo fue eso, profesor? Tanto para ella como para él, Ajá. porque a ella también le pusieron como esa conchita de mango. Ajá. Y ella dijo, yo no voy a hacer que mi esposo deje de cumplir con su deber. O sea, que en algún momento era un canje de un oficial español, Sí, aprovechando que era la esposa del coronel Arismendi, sí. pues hacer lo que se llama un cambalache. Pero es que también era una medida de presión. Ajá, O sea, ¿cómo? cedes. ¿En qué medida? Si tú cedes, Ujú, la dejamos en libertad, pero tú caes prisionero y te quito el poder. ujú. Entonces, en esos momentos de enfrentamiento bélico, todo se valía, lo que no debería ser. O sea, nosotros desde el siglo XXI estamos viéndolo como que eso no debió ser, pero es que esa era la forma de comportarse en momentos de guerra. Cuando esto sucede, tanto Luisa como Juan Bautista toman una decisión muy clara. Si no hay patria, no quiero mujer. Si no hay patria, no quiero mujer. Si no tengo esposa, tampoco quiero patria. La patria primero e inclusive por encima de la esposa. Eso lo vivió Juan Bautista Arismendi y lo sufrió en carne propia, en cautiverio, Luisa, doña Luisa. Muy Ujú. interesante. sí. Luisa Cáceres de Arismendi sobrevivió a la guerra. Es un desacierto creer que este ciclo vital tan tumultuoso y tan difícil que vivió el personaje que ahora rescatamos y recordamos para beneplácito de todos los venezolanos, llegó hasta 1818. Hay una Luisa Cáceres por descubrir, sobre todo su dimensión como caraqueña o como aquella que fue más que a la mujer en cautiverio, la mujer libre, que también vio y presenció la edificación republicana. Danay, ¿cómo podemos caracterizar o qué elementos resaltar de esa Luisa, la caraqueña y la que no siempre estuvo en la guerra, la mujer de carne y hueso? Yo creo que la característica fundamental de los caraqueños y las caraqueñas durante la historia han mostrado su valía, su fortaleza. Como tú decías, debemos descubrir esas mujeres que hicieron historia. Luisa Cáceres no solamente fue la mujer de la guerra, la sobreviviente a la guerra, sino fue una mujer que logró llevar adelante una familia de 11 hijos. 11 hijos. 11, además de la que falleció. O sea, fue Y- prolífica, ¿no? Sí, es que en esos tiempos era lo que se estilaba. Uno de sus hijos, por cierto, de mismo nombre, fue gobernador de Caracas. Ella logró llegar a ver la formación de la República con todos los accidentes que podemos ver desde este siglo que se vivieron, pero ella logró hacer una familia y logró llevar, así como ella fue formada, transmitir a sus hijos esa formación típica de nosotros, que no reconocemos en algunos momentos y mientras no nos reconozcamos vamos a seguir empobrecidos. Tenemos una gran riqueza cultural, tenemos una herencia que encontrar y las historias como la vida de esta gran mujer tienen que ser no solamente el endiosarla, sino el ver lo que una mujer puede hacer por su país, por su familia, por su pareja y encontrar en ese modelo las características que nosotros también tenemos. Danay, tú enfatizas mucho la lealtad, la fidelidad, y mencionas la pareja.
Tú eres del pensar que el núcleo o la célula fundamental de la sociedad no es la familia, sino la pareja, como llegó a decir un conocedor por ahí de la conducta humana. Caramba, no lo había visto de esa manera. Pero obviamente si no hay una buena consolidación en la pareja, la familia va a afectarse. Por eso que tenemos tanta familia disfuncional. Entonces, Y por eso tú resaltas tanto la figura de doña Luisa, que a lo mejor no tenía la formación intelectual, académica o política, pero era una mujer... No, diciendo de ti, sí la tenía. Muy bien. Pero no formal, obviamente. A eso me refería ¿Okay? yo. Nuestra educación formal, apenas a principios del 20 fue que logramos tener una joven en la universidad. Muy bien. Entonces, teníamos grandes valores, mujeres de mucha fortaleza, mucha fuerza, pero que por su tiempo vivieron como invisibilizadas. Hoy nos corresponde a estas nuevas generaciones encontrar esas historias. Esa fidelidad es porque ella estaba convencida que lo que estaba defendiendo Era una causa justa. Era una causa justa. Y eso habla mucho de los valores que tú... Y de razonamiento lógico también, porque ella podía hacer un procesamiento intelectual que le llevaba a encontrar que las ideas era posible llevarlas a cabo para convertirlas en realidades. Y varias generaciones lucharon por hacerlo. Y todavía estamos en ese proceso de crecimiento y de encuentro de quiénes somos. Y estos programas justamente van a generar esa inquietud en el que está viéndonos detrás de esa camarita para que encuentre que nuestra historia tiene más cosas que descubrir y que es actividad de cada uno de nosotros y de las nuevas generaciones con toda la tecnología que tenemos hoy en día para aprovechar y encontrar que nuestras raíces no son solo lo que pasó, no está viejo, no está en desuso. Las raíces nos permiten encontrarnos a nosotros mismos y estar más satisfechos de lo que somos y más conscientes de a dónde vamos. Estar más consciente hacia dónde vamos, redescubrir nuestras raíces, reencontrarnos con doña Luisa. Eso es parte de lo que las generaciones venideras estamos llamados a hacer. Lao Tse decía que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y la palabra memoria es una palabra estratégica, pero también es estratégica la identificación que existe un personaje con su biógrafo o con su biógrafa. En este caso tenemos que preguntarle a Danae, ¿por qué doña Luisa y no otro personaje? ¿Qué representa para usted Luisa Cáceres de Arismendi? Luisa Cáceres es un modelo de, como decíamos en segmentos anteriores, de respeto y de lealtad y de claridad de las ideas. Es la expresión de lo que el conocimiento puede generar en nosotros como personas, más allá del momento histórico. Todo lo que tú puedas acumular en tu vida como conocimiento va a generar crecimiento. Y esta mujer fue una mujer grande. Muy grande. Muy grande, sí. ¿Por qué mucha gente piensa que es margariteña y no caraqueña? Obviamente por su enlace con Juan Bautista Arismendi y su tiempo que estuvo viviendo en Margarita, el momento del cautiverio. Generalmente muchos tienen ese error de considerar la margariteña, pero era una mujer caraqueña de pura cepa. Usted ilustra, usted pinta. Sí. Si tuviera que hacer ese rostro, ¿qué llevaría ese rostro? Ya lo hice, su vida. Me fijé en el de Mauri porque es la referencia que tenemos. Pero de ella, ese retrato muestra la acidez, la madurez de haber alcanzado en su vida su realización como persona, porque probablemente, y estoy fantaseando aquí, al momento de ella ver hacia atrás de su vida, ella tuvo que valorar la importancia de lo que era su familia y su momento histórico. Y el poder transmitir a sus hijos todo ese contenido valorativo, todo ese contenido
que la impulsa a ella a hacer todo su periplo de vida tan accidentado y tener chance de criar 11 hijos, nos habla de la templanza de esta mujer y de su idea de avanzar en su tiempo, enfrentándose a las circunstancias que también durante el tiempo antes de su fallecimiento debió haber atravesado. Templanza, valentía, valores, el amor a la patria, el amor a la familia, el amor a la pareja. Ojalá en esta semblanza de doña Luisa Cáceres de Arizmendi nosotros hayamos logrado transmitirle esa entereza que debe caracterizar a todos los venezolanos que soñamos con un horizonte más bello, más justo y más humano.